Buenos y santos días desde Dios, queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la 26ª semana del tiempo verde, el tiempo ordinario, tiempo de serenidad, tiempo de reflexión. Enviamos un cariñoso saludo también a Noemí, quien nos acompaña en los controles y que hace posible que nuestras voces lleguen a sus oídos. Y para sintonizarnos ahora con el Señor, vamos a hacer también nuestra acostumbrada oración, como cada sábado, como cada vez que vamos a empezar a hablar con el Señor o de el Señor. Para esto le vamos a pedir a Fabián que nos ayude como es costumbre. Fabián. Claro que sí, Jorge. Buenos días. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, buenos días, hermanos. Los temas que les traemos de hoy es como de película de guerreros. Miren, porque aquí nos van a traer unas estrategias militares y también vamos a aprender a dar un buen consejo a quien lo necesita. Y al final, vamos a tener un escudo en el que si Jesucristo quiere venir ahorita, pues que venga, no tenemos que esperar 1000 años ni nada. Así que vámonos rápido a lo que es introducción a la Biblia. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Esto nos dice el Salmo 46 en el versículo 4, mi querido hermano. Muy buen día, como decía Lupita, pues hoy con estas palabras el salmista nos está llevando a percibir a Dios como que siempre está presente en nuestras vidas, siempre está presente a favor nuestro, siempre dispuesto a defendernos y más que como un buen abogado, como un militar, lo presenta como nuestra defensa. Y esta palabra significa amparo, protección, una obra de fortificación fuerte que sirve para defender una zona, ¿no? De hecho, por ejemplo, los colmillos del elefante, los cuernos del toro, también de alguna manera los identificaba el salmista en aquel entonces como una defensa. Entonces hay ciertas traducciones que mencionan el cuerno de Dios o el cuerno. Eso significa una defensa. ¿Y qué nos dice la defensa de los automóviles, por ejemplo? ¿Qué es esa defensa? Pues es un parachoques realmente. De modo que, bueno, vea usted, esa maravilla de simbolismo que nos dan los salmos, eso que utiliza el salmista para hacer una descripción de los atributos de Dios. El salmista pues no se va tanto buscando definirlo, porque sería una locura tratar de definir a Dios, pero va dándonos a conocer sus atributos. Y aquí lo plantea como un guerrero y entonces podemos conocer ese atributo de Dios. Entonces, aquí pues los salmos buscan encontrar a Dios, percibir su presencia y bueno, con ello pues nos podemos ir encontrando con Él, pero la mejor forma pues que encuentra el poeta, el salmista, es con esos simbolismos, como dijimos, ¿no? En fin, aquí nos presenta en ciertas partes, ciertos salmos nos presentan a Dios como un guerrero y como un aliado. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué es un simbolismo, Luis? Es un conjunto de símbolos que se utilizan para representar alguna cosa. ¿Y por qué lo usa el salmista así? Porque lo ha ido conociendo a Dios en un trato personal que ha tenido con Él, en diálogos que ha tenido con Él, en encuentros personales. Y de ello nace pues una gratitud enorme del salmista hacia Dios. Y entonces quiere alabarlo. Y quiere alabarlo precisamente con esas cualidades divinas que ha conocido de Él, lo que ha descubierto de Él, lo que ha encontrado en Él. De modo pues que busca exaltar o resaltar, subrayar esos atributos de Dios y lo expresa así, con esos simbolismos. Así mero.
los atributos de Dios, pues, y lo que Él está dispuesto a hacer por su pueblo. Aquí lo plasma. Así que mire, lo invito a que saque su Biblia y nos vayamos al Salmo 18. Este Salmo 18 es verdaderamente un salmo en el que un libertador está dando gracias a Dios y empieza alabando al Señor, diciéndole cómo te quiero, cómo te amo, roca mía, fuerza mía. Y le llama a mi roca, fuerza, libertador, roca en que me refugio, mi escudo. Se fija, está dando una descripción de sus atributos y está empezando a dar la razón o la introducción a ese salmo. Y dice en el versículo 4, invoqué al Señor tan digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Ahí pues, Él empieza a relatarnos eso que ha vivido, esa vivencia que ha tenido. Vivencia a la que nos invita a ti y a mí. En el versículo 7, aquí está la razón que dispara todo. Es el gatillo de todo este salmo. En mi angustia clamé al Señor. Invoqué a mi Dios y desde su templo oyó mi voz y llegó mi clamor a sus oídos. Nos presenta un Dios pues que nos conoce, que está atento a lo nuestro, que vive, bueno, aquí lo plasma el salmista, como en ese entonces se conocía, que estaba en el templo y que desde allá, desde aquel lugar en donde habita Dios, escucha al creyente, escucha al que está suplicante y al que ya ha tenido contacto con Él. Claro que nos escucha y nos oye a todos, por supuesto que sí, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, sí, mas escucha muy en particular a aquel o aquella que ha tenido una relación con Él. A partir de ese momento, de que en su angustia clamó al Señor, y que ese clamor llegó a los oídos de Dios, fíjese el verso 8, la tierra se estremeció y tembló los cimientos de la tierra, los cimientos de los cerros se sacudieron, se conmovieron. En ese momento Dios se levanta, Dios reacciona, y me recuerda un poco también al Salmo 68, que Dios se levante, sus enemigos se dispersen, los que le odian huyan ante Él. Así como se disipa el humo, así los disipas tú, Señor. Como la cera se derrite al fuego, así perecen los impíos. Así como empieza aquel Salmo, pero el Salmo 68 empieza directito. Aquí nos dice introducción y nos ayuda a ver pues que Dios reacciona de inmediato. Dios actúa de inmediato cuando el alma clama. Y luego lo plasma así como una especie de jinete cósmico, nos dice por ahí Antonio Bonora. Subía humo de sus narices, inclinó los cielos y descendió, descendió en una nube oscura que tenía bajo sus pies. Montó en un querubín y voló. Se fija un jinete que toma como caballo a un querubín. Imagínense usted, los ángeles le obedecen. Es el Todopoderoso. Y planeó sobre las alas del viento envuelto en un manto de tinieblas, porque es un misterio lleno de amor que brinca al instante y que se mueve y que actúa por aquel que le ama. Y porque se vuelve loco de amor por esa persona y por todas sus criaturas, pero más por aquellos que le buscan, que le conocen. Hombre, no lo voy a poder leer todo porque no tenemos el tiempo, pero lo describe. Tronó el Señor desde los cielos en el versículo 14. Quiere decir, se oyó su voz fuerte. El trueno de Dios lo identifica el salmista con el sonido fuerte de la voz de Dios. No es que sea el Dios del trueno, por supuesto que no. No está hablando del politeísmo aquí. Está hablando del único Dios verdadero que existe. Y ese trueno, el simbolismo es la voz fuerte de Dios, que actúa en favor de los que le aman. Ay, ya le va agarrando. Lanzó sus saetas, dispersó los enemigos, salieron rayos, fueron derrotados. No, hombre, el Señor empezó a mover sus hilos. El Señor empezó a actuar de tal manera que los enemigos de Dios se empezaron a alejar. Y entonces se alejaron ¿de quién? Pues claro que se alejan de Dios, por supuesto, pero de su protegido también, porque Dios es guerrero. Empieza a lanzar, empieza a dar órdenes. Empieza con su presencia a ahuyentar todo aquello que pueda separarte de Él cuando estás clamando a su presencia para unirte con Él.
Y luego me encanta y me enternece esta escena cuando ves ese Dios todopoderoso, ese Dios que viene montando sobre un querubín y que viene tronando su voz y que tembló la tierra y todas estas cosas maravillosas que se oyen. Ahora de repente, de momento, así igual que al versículo número 17, me enternece. Desde lo alto extiende su mano y me toma y me saca de las profundas aguas y me libra del enemigo poderoso y de mis adversarios más fuertes que yo. Desde allá donde venía, desde allá, desde lo celestial, desde lo sobrenatural, trasciende desde aquello para llegar a la realidad en este momento histórico, en este lugar de la tierra, del universo, en este lugar para ayudarme y extiende su mano tierno, amoroso, poderoso, porque la raíz del poder de Dios está llena de su amor. Extiende su mano para sacarme de aguas profundas, de esas aguas que nomás hacen turbulencia y que hacen espuma y que forman remolinos y que me quieren jalar y sacar de lo que es la vida verdadera. Ahí el Señor extiende su mano y me sostiene y me levanta. Y me libra del enemigo poderoso, que no nada más es el enemigo con mayúscula, que es el demonio. Me libra de mis enemigos aquí en la tierra del mundo, de los que me critican, de los que me andan metiendo trampas, de los que andan hablando mal de mí. Y de otro enemigo muy duro, que son mis vicios. Aquellos que a veces digo, es que esto es más fuerte que yo. ¿Cómo es que volviste con esa mujer, compadre, si tienes tu marido? ¿Y cómo que volviste con aquella? Es que no puedo con eso, soy débil, es más fuerte que yo. A esas debilidades se refiere, esos enemigos más fuertes que yo. Es para que te salgas de ahí. El Señor actúa para fortalecerte, para darte templanza. Y es que el colesterol lo traigo muy alto, compadre, y fíjate que ya el doctor me dijo, pero vi un burrito de Colorado y me lo comí. ¿Cómo puede ser que seas más débil que un burro de Colorado? Por favor. Digo, abre los ojos. Y si no puedes, clama al Señor, porque te tiende la mano y te fortalece y te da prudencia. Y te llena de fortaleza y de templanza, y te llena de amor y de fortaleza. Y todo lo que vimos con las virtudes de los hebreos. Me sacó a espacio abierto. Me salvó el Señor porque me ama, dice el versículo 19. No, hombre, es tremendo. Actúa pues como un militar estratega. Actúa como un militar que salta y que va en lucha para defender a su pueblo. Y ese pueblo somos tú y yo. Si tú le dices, sí, Señor, te acepto como mi Dios, acéptame por favor como tu pueblo, como tuyo, como tu propiedad. Acepta ser tú el Señor de mi vida. Versículo 33, mi Dios me llena de fuerza y allana mis caminos. ¿Cómo empieza a llenar de paz? Te digo, no lo puedo leer todo. Te invito a que lo leas todo. Está maravilloso este salmo. Él hace mis pies como de sierva y me quedo de pie sobre la altura. Ya no me quedé chiquitito ahí, empequeñecido, debilucho, con ese burro de Colorado. Ya me levantó de ahí y me hizo salir de aquello. De aquella otra mujer con la que traiciono los amores de mi esposa, ya me saca de ahí. De cualquier ejemplo que me quieras dar, cualquiera que sea tu debilidad o tu pecado, de la ira, que ya que te enojas no hay quien te pare y te sueltas como un torbellino y sueltas la tormenta en casa y hasta los niños se meten abajo de la cama. Cuando te encuentres con esa debilidad, el Señor actúa en tu favor. Es militar, es estratega, es defensor. Y entonces te deja de pie cuando que estabas débil, cuando que estabas en aguas profundas y turbulentas. Y luego, como todo buen guerrero, como todo buen comandante en jefe, ya no nada más guerrero, estratega militar, comandante en jefe. No se anda con medias tazas.
Versículo 35. Él adiestra mis manos para el combate y mis brazos para estirar el arco de bronce. Es adiestrador, es entrenador, es coach, es el manager, es el que ya no nada más entonces me libra dándome su mano y me saca de la bronca, sino que ahora entrena mi ser entero y adiestra mis manos para la lucha, porque esta vida es una lucha, porque no quiere niños mimados, consentidos, inútiles, que se dejan caer solitos, sino que es gente que es cristiano y que le encanta levantarse de nuevo y entrar a la lucha de la vida. Ay, es que no me quiero enfermar. Hey, adivina qué, la vida no viene fácil. Ay, es que ¿por qué me pasan ahora estas cosas? Es que la vida tiene sus cosas. Y el Señor te adiestra para luchar contra todo eso. No te deja morir. Lucha por ti. Le entra por ti. Te hace el paro, como dicen los muchachos. Sí, pero ya que te alivianó, ya que estás ahí, ahora te adiestra para que solo vayas saliendo poco a poco también de tus cosas y de tus problemas. Adiestra mis brazos para estirar el arco, así como los arqueros que vemos en las competencias y se toman su tiempo y apuntan bien y ponen su dedo junto al aliento para sentir los labios y el aliento para ver cómo, y apuntan bien para tirar certeramente y a darle exactamente al centro del blanco. Así nos va adiestrando a nosotros para que no fallemos, para que no erremos, para que no pequemos, para que podamos acertar, dar en el blanco, estar de acuerdo a lo que a Él le agrada y ser felices. Me prestas tu escudo salvador, tu favor me agranda. Otra traducción por ahí dice, tu bendición me hace grande. No, hombre, ya no nada más me sacó, me entrenó. Y luego me llena de bendiciones, me llena de gracia. No, es que este salmo no tiene final. Le puedes dar la vuelta una y otra vez. Pero mira, mencionó pues muchos estilos de defensa. Pero menciona fortaleza, roca, escudo, fuerza, salvación, libertador. Lugar seguro donde el enemigo no me puede seguir, esa es la fortaleza. Una roca no puede ser movida por nadie que quiera dañarnos. Ese es Dios. Un escudo, ese es el escudo que se interpone entre nosotros y el peligro. Dios pone ese escudo. Es la bendición. Mi fuerza es el símbolo de poder. Dios está presente en tu vida y en la mía, vigilante del clamor del creyente, y entra en acción cuando le llama el creyente, el alma que le ama. Y luego actúa, como dice Pablo en Romanos 8:28, Dios dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. Enamórate de Dios. Porque muchas veces decimos, ¿dónde está Dios que venga y me sirva? ¿Dónde está Dios que venga y Él haga las cosas? Pues no dicen que todo resuelve, no dicen que hace milagros, pues que venga y lo haga. Dios no es tu sirviente. Pongamos los pies en la tierra, mi querido hermano. Empieza a enamorarte de Él y luego haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, nos dice el Salmo, creo que es el 36. Entonces, bueno, me voy a regresar así un poquito, Salmo 46, ya ve que leí el versículo 4 al principio, ahora le voy a leer el versículo 8 de ese Salmo 46. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Esa es la calidad de Dios que tenemos los católicos, querido hermano. No, hombre, es tremendo esto. Jorge, ¿cómo ando de tiempo? Porque ya me solté con esto y ya me apasioné. Tú me dices. Unos minutitos más, Luis, todavía tienes. Muy bien. Y cuando nos sentimos así, mira, también el Salmo 91 trae unas partes preciosas. Tú que habitas al amparo del Altísimo, si estás enamorado de Dios y conservas una relación con Él y platicas con Él y lees su palabra y haces lo que su palabra te indica, habitas al amparo del Altísimo,
Habitas a la sombra del Todopoderoso. Tú dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios. Yo pongo toda mi confianza. El versículo 10 me encanta porque dice, no podrá la desgracia dominarte. Híjole, es que no solamente está actuando a tu alrededor, sino dentro, para que permanezcas de pie y sigas creativamente buscando salir de donde te encuentras. Y Él te sigue ayudando, porque esta vida es que lo voy a hacer todo como si todo dependiera de mí, creyendo en que todo depende de Dios, porque todo depende de Él. No quedarme a medias nomás creyendo que Dios va a venir a servirme y a hacer todas las cosas. Son las dos. Pon a trabajar tu fe haciendo lo tuyo. Y el Salmo 144 también es muy parecido al 18, en que está hablando, es un escudo en el que se ampara el salmista, líbrame de las manos extranjeras, quiero cantarte, un canto nuevo, y empieza a alabarlo. Tú concedes la victoria a los reyes, líbrame de la espada enemiga. Híjole, es que líbrame, arráncame de las manos de los extranjeros, o sea, de otros extraños por ahí que tienen mentalidades tremendas. Sus palabras, dice, sus palabras son mentiras y sus promesas engañosas. No conoce gente por ahí alrededor que le hace sus gachadas. Y luego se atreve el salmista a decir que nuestros hijos sean en su juventud como plantas frondosas, nuestras hijas como piedras angulares talladas para palacios. Se atreve a pedirle eso a aquel que es un gran guerrero, que actúa siempre en favor de los que le aman, que actúa en el momento que se le pide. Y como cierre, permítame acabar con el versículo 12 del mismo Salmo 46, con el que empecé. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Dios, mi querido hermano, es un militar, es un guerrero, es un estratega, pero que quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Todas las almas. Déjate tomar por su mano poderosa. Abrázate a Él, ámalo y sábete bien protegido por el Señor de señores, el Rey de reyes, el militar de militares. Amén. Amén, pues muchas gracias Luis por esta excelente reflexión. Me encanta algunos puntos que habría que comentar, pero bueno, como dices, no tenemos mucho tiempo y voy rápido a tres cosas que me llamaron la atención. Primero, ¿cómo empezaste con el salmo que dio inicio a esta reflexión? Y lo primero que hace el salmista es la acción de gracias. Eso creo que debemos tomarlo en cuenta porque a veces somos muy poco delicados con el Señor y llegamos directo a lo que te truje chencha sin ni siquiera un buenas tardes, un te quiero, un te admiro, no, a lo que voy. Y eso es algo que nos hace falta practicar. Esa es una. La otra es pues el famoso antropomorfismo de Dios, ¿no? El cómo el salmista dota a Dios de sentimientos, hasta inclusive de miembros, habla del brazo poderoso, de la mano, del cuerpo de Dios, que sabemos que no tiene, pero que es una manera de expresar lo que el hombre conoce, lo que el hombre tiene, que le ha sido dado por Dios, y este Señor que se presenta como defensa, como auxilio. Me hiciste recordar las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 dice, nos acosan por todas partes, pero no estamos aplastados. Nos encontramos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos,
pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos aniquilan. La cosa no es fácil, pero con semejante defensa, no hombre, ¿de qué? Ahora sí, ¿a quién temeré? Dice el Salmo también. Es muy bonito, muchas gracias por esto. Creo que con eso nos tenemos que quedar, con saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para darle pie a Lupita, que como ya nos anticipó, trae un consejillo por ahí para nosotros. Volvemos, no se vayan. Bien, mis queridos hermanos, pues estamos de regreso aquí con después de esta interesante reflexión de Luis, y listos para escuchar a Lupita que nos trae el personaje bíblico de hoy. Escuchemos. Miren, antes de empezar hoy, quisiera que trajeras a tu mente a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino que está deprimido, angustiado y que necesitas de tu apoyo para darle ánimo. O si tú eres el que necesitas a ese amigo, busca el apropiado para darte un buen consejo. El personaje que Dios me dio para hoy es Elifaz. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulos 4, 15 y 22. Fue el primogénito de Esaú y Ada, su esposa cananea. Era temanita. Tanto él como sus descendientes tenían cualidades de sabiduría. Elifaz, el más importante e influyente entre los 3 amigos consoladores de Job, es el que habla en primer lugar en los 3 turnos del debate, y sus discursos son los más largos durante 7 días entre el silencio y queja de Job al caer en desgracia. Elifaz habló condenando la actitud de Job y dándole la importancia a la grandeza, majestad y pureza de Dios. El argumento de su discurso es la falsa idea de que el sufrimiento es castigo del pecado. Veamos algunos razonamientos de Elifaz. En su primer discurso fue el siguiente: ¿quién que sea inocente ha perecido jamás? ¿Y dónde se ha visto que los buenos desaparezcan? Por lo tanto, la conclusión que saca Elifaz es que Job debe haber cometido algún acto injusto para recibir el castigo de Dios. En su segunda recriminación, Elifaz ridiculiza la sabiduría de Job. ¿Es esa la respuesta de un sabio? ¿Vanos razonamientos? Y se hincha con puro viento, defendiéndose con palabras inútiles y con discursos que no se saca provecho. ¿Qué comprendes que no comprendamos? Insinúa que Job trata de mostrarse superior sobre el Todopoderoso. Concluye su segundo desprecio de las virtudes del justo Job, calificándolo de negativo y de abandonar los pensamientos de Dios, de vivir en tiendas de soborno y de hombre lleno de engaño. Por último, atormenta a Job por tercera vez, acusándole falsamente de toda clase de delito, extorsión, retener el agua y el pan de los necesitados y oprimir a las viudas y a los huérfanos. Después del segundo insulto de Elifaz, Job responde bien: todos ustedes son consoladores molestos. ¿Hay términos para palabras llenas de viento? Al fin de los debates, Dios mismo se dirige a Elifaz. Mi cólera se ha enardecido contra ti y tus 2 compañeros. ¿Por qué ustedes no han hablado acerca de mí lo que es verídico, como mi siervo Job? Le dice a Elifaz que debe ofrecer un sacrificio
y que entonces Job orará a favor de ellos. En nuestros días hay mucha gente como Elifaz que piensa que mientras confiamos y seguimos la voluntad de Dios, no tenemos por qué tener problemas. Y no es así. Los que creen en Dios también tienen problemas, pero de todos ellos te libera el Señor. El consuelo que le brindó como amigo se tornó más bien en acusaciones o en regaños que en consuelo en sí. Según él, daba consuelo, pero este no fue aplicable a su situación particular. Aquí nos damos cuenta que las buenas intenciones de las personas no son siempre un bienestar para el que sufre, sino que se vuelven una carga extra que se tiene que soportar, además de las que ya traía. Estos consejos se resumen en la falsa idea de que si nos va mal en la vida, se debe a la desobediencia y que el justo tiene una cierta inmunidad al sufrimiento. Entre estas acusaciones, veamos las faltas de Elifaz, que las podemos usar correctamente para sacar provecho y dar un buen consejo. No sigamos el ejemplo de su razonamiento contra Job. El que es justo va a terminar venciendo con la ayuda de Dios. Espera el momento apropiado para ciertos consejos. Consolar su aflicción e invitarlo a imitar a Jesús. Centrarnos en acompañarlo y tratar de suavizar su dolor. Seamos buenos doctores, no jueces, pues cuando se juzga es muy fácil errar. Es difícil saber qué tipo de prueba está pasando o experimentando cada persona que sufre. Lo que importa es ver cómo podemos ayudar para que pueda sobrellevar bien esa prueba. ¿Hacemos esto en nuestra vida, en nuestro caminar todos los días? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para limpiar nuestros pecados o para sobrellevar el sufrimiento que justamente merecemos o para llevar el sufrimiento que injustamente pagamos como Job. Esta mañana no necesitamos de amigos que nos hablen de la manera en que Elifaz habló. Por lo tanto, no caigamos en este mismo error. No estamos aquí para condenar, señalar errores o pecados de nadie. Lo que necesitamos es refugiarnos en el poder, soberanía y providencia de aquel que es el único Dios de nuestras vidas. Interesante, me deja impresionado esto, Lupita, porque efectivamente veo dos detalles aquí que Elifaz tuvo. Uno es que brincó a juicios, brincó a juzgar en lugar de intentar consolar. Elifaz fue muy duro con Job, a pesar de que el otro está sufriendo ahí, ¿no? Ya justa o injustamente nos atrevemos a juzgar al otro si justa o injustamente está pasando lo que esté pasando. Y no está bien. No somos nosotros quienes para juzgar eso. Esa parte, esa posición no es un pedestal que nos corresponde usar o no nos corresponde subir allí. Eso dejemos de esa parte a Dios. Es por un lado. Por otro lado, creo que debemos de ser un poco más prudentes en lo que decimos a alguien que se acerca a nosotros a pedir consuelo o a pedir consejo o simplemente a expresar una pena que traen. Sin estar pidiendo consejo, nosotros ya brincamos a querer aconsejar o a querer opinar. Y quizás simplemente aquella persona solo quiere que le escuchemos, que alguien le escuche. Y nos equivocamos, ¿no? Creo que también, pues, antes de abrir la boca debemos de pedirle al Señor que sea Él quien pone palabras en nuestra boca para que en base a la palabra de Dios podamos decir algo sin señalar, sin herir, sino tratando de dar un consuelo en el nombre de la misericordia del Señor.
A mí me gustó mucho también la parte donde dice seamos buenos doctores, no jueces. Ya hablaste del juicio, Luis, pero pues si se trata de que alguien viene a nosotros con afán de que lo curemos o lo consolemos y se nos va de repente esa idea, pero me parece un punto interesante para remarcarlo. Sí, Fabián, adelante. A mí me recordó lo que decía un escritor español, creo que se apellida Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, el problema es que yo juzgo de acuerdo a cómo han sido las circunstancias en mi vida, pero no conozco las circunstancias de la persona que se está quejando o está pidiendo ayuda y nada, y juzgo así. Y en realidad cada uno de nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Oye, y había otro que decía, yo soy yo y no me parezco a Naiden. Es una canción. Y es. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, cada quien procesamos las emociones de diferente manera. Ujú. Claro. Empezando por ahí, Y ¿no? tenemos capacidades y situaciones diferentes. Yo lo veo, hay gente que tiene un amplio umbral o una amplia capacidad para soportar el dolor. Ya vemos otros que ante el más mínimo piquete de zancudo ya nos estamos desmayando del dolor, ¿verdad? Entonces no podemos minimizar a decir, ay, eso que te está pasando para mí no es nada. Pues para ti no, pero para mí lo es todo, ¿no? Entonces, Exacto. tú compréndeme a mí, no me vengas a presumir de en qué cosas eres mejor que yo o qué cualidades tienes más grandes que las mías. Pues eso es una manera de consolar. Claro. Bueno, y está encantador este tema, está padrísimo, pero como decía Jorge, ya nos estamos acercando así como que los tiempos se ponen medio críticos. ¿Qué les parece? Si no tiene algún otro comentario por ahí, nos vamos a Magisterio de la Iglesia. Adelante. Nuevamente, buenos días, amigos. Hace ya 3 largas semanas comentábamos que Apocalipsis es un libro no muy fácil de interpretar y dijimos que la primera clave para su entendimiento era la resistencia. Pues hoy veremos que otra clave es la denuncia. Apocalipsis es un libro de profecía. Y si recordamos la tarea que se les encomendaba a todos los profetas, ¿sí?, era precisamente anunciar y denunciar. Y para eso es necesaria la resistencia. La resistencia, una fe resistente a las tentaciones del mundo. Y adicionalmente debemos entender que Apocalipsis fue escrito por Juan para las comunidades de aquella época y por lo tanto está escrito de manera que los cristianos de entonces pudieran entender lo que se quería decir en el libro, ¿sí? Así que él usó lo que contenían los libros de aquel entonces, la Torá, la ley, los profetas, Nebim, y los escritos sapiensales Ketubim. ¿Sí? Así que el Antiguo Testamento era todo lo que ellos tenían, y eso se lo sabían de memoria ellos. Entonces, para ellos era muy fácil interpretar lo que se decía el libro, ¿sí? Pero además, el libro del Apocalipsis tiene 404 versículos. Y en esos 404 versículos tiene 518 citas del Antiguo Testamento. Y 88 de esas 518 citas son del libro de Daniel, que era un libro apocalíptico, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que regresamos a aquello de la importancia de conocer bien la Biblia para poder conocer bien el Antiguo Testamento, ¿sí?
y por supuesto que también el Nuevo Testamento para poder tener un panorama más amplio, ¿sí? Y pongo un ejemplo nada más. Las primeras 4 plagas del capítulo 8 de Apocalipsis, que son las 4 primeras trompetas, ¿sí? Están tomadas de las plagas de Egipto, cuando Dios castiga al faraón por no aceptar liberar a su pueblo. Bueno, una vez comentado esto, vámonos con la quinta bienaventuranza del Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 6, y que dice: dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta bienaventuranza se ubica dentro de uno de los pasajes más complicados para entender en el Apocalipsis, ¿sí? Que es el reino de los 1000 años. Por eso es conveniente profundizar un poco en el análisis de la perícopa, a fin de que la bienaventuranza tenga un mejor sentido, o que encontremos un mejor sentido a la bienaventuranza, y entender de paso cuáles interpretaciones del pasaje no resultan satisfactorias. Nos dice: luego vi unos tronos y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. La bestia de quien se habla aquí se refiere al Imperio Romano, que exigía el culto de la diosa Roma y el culto al César. Culto como dioses, ¿verdad? Así. Y los cristianos, al no tener más que un Dios verdadero, se rehusaban a este culto. Y por ello fueron perseguidos y martirizados. Todos ellos, al morir siendo fieles a Jesús, culminan sentados en tronos, según la visión de Juan. Había unas multitudes y multitudes y multitudes de gente, ¿sí? Y esta es la primera resurrección, y bienaventurado sea quien participa de ella por 3 razones. No va a sufrir la segunda muerte, es decir, la muerte eterna. No va a ser castigado eternamente, ¿sí? Serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo por 1000 años. El resto de los muertos no revivieron hasta terminar esos 1000 años. Y este pasaje del Apocalipsis tiene fuerte relación con Ezequiel, que en el capítulo 37 habla de la resurrección simbólica de los huesos secos. Y al respecto de los 1000 años existen diferentes opiniones. San Agustín, por ejemplo, opinaba que los 1000 años comienzan con la resurrección de Cristo, por la que la primera resurrección designaría el bautismo. Y también existen interpretaciones milenaristas, literales. El milenarismo puede dividirse en 2. Uno es estricto y el otro es mitigado. Y el milenarismo estricto es el que admite un reinado triunfal de Cristo durante 1000 años antes del juicio final. En este reinado estarán incluidos los cristianos que lograron la primera resurrección. Este tipo de milenarismo es declarado por nuestra Iglesia como doctrina muy temeraria. Es decir, no está apoyada en datos reales y es errónea. Hay que tener mucho cuidado. Y hablando del milenarismo mitigado,
por su parte, opina que Cristo, antes del juicio final, previo o no a la resurrección de muchos justos, ha de venir visiblemente para reinar en la tierra, ¿sí? Y también la Congregación de la Doctrina de la Fe ha declarado que también el milenarismo mitigado no puede enseñarse con mucha seguridad, no hay que meternos en camisas de 11 varas. O sea, lo que sea. El hecho es que el que rechaza el culto a cualquier imperio terreno, llámese poder, llámese hedonismo o materialismo, llámese como se llame, ¿sí? Si lo rechaza por preferir al reino de Cristo, será bienaventurado porque habrá de resucitar y permanecer con Cristo para siempre. Y la sexta bienaventuranza está en el capítulo 22, versículo 7, y dice: mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. La Jerusalén futura, cuarta y última parte del libro de Apocalipsis, enmarca como contexto amplio esta bienaventuranza. El versículo 6 dice: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. ¿Sí? Entonces, recordando lo que decíamos al principio de la primera bienaventuranza, en este caso final, si el libro de la Apocalipsis tratara de desastres, pues no terminaría el autor expresando una bienaventuranza para que el que guarde estas profecías, ¿sí? Sino más bien, por el contrario, pues estaría expresando lamentos y desgracias y malos destinos y cosas por el estilo, ¿sí? Recordando como ejemplo de este caso en la lamentación de Jesús sobre Jerusalén, cuando habla de anticipar la destrucción del templo en el año 70. Entonces, como ya no tenemos tiempo, dejamos la séptima bienaventuranza para el próximo programa. Ahí donde dijo que vengo pronto, ahí se me afigura que es como que él nos lo dice como para que vayamos preparando el escenario para cuando él venga, que no estemos, todavía no es tiempo o así. No sabemos lo que Dios nos tiene preparado para un futuro, pero Él sí tiene las cosas en posición como van a estar pasando, así que no hay que confiarnos que todavía falta mucho. Dios mismo lo dijo: mi tiempo no es su tiempo. Y a ustedes que les encantan los refranes, pues ya dijo el sabio y viejo refrán: no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Sí, la cosa es saber cuándo, ¿verdad? Eso es lo que nos curiosidad, eso es lo que nos pica la curiosidad. Ahora, fíjate lo importante que es eso de conocer la Biblia que decías, Fabián, porque con eso de los 1000 años, yo me pregunto si no es de ahí de donde sacan que cada milenio hay que se va a acabar el mundo y que se va a acabar el mundo, y ya pasó el primer milenio y no se acabó, y ya pasó el segundo y no se acabó, y eso que nos tocó, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me tocó conocer gente que, bueno, compró velas, compró latas, compró papel de baño, compró muchísimas cosas porque la cosa se venía terrible y no pasó nada. Bueno, dicen los que hablan de estas cosas que la tercera es la vencida, ¿verdad? Y que como el 3 es... Pero pues bueno, ya para los 3000 años no nos va a tocar estar en esta tierra, y ya lo veremos desde allá arriba. Como decía Luis en el Salmo 118, ¿quién es más grande que el Señor? ¿Quién sabe más que Dios? ¿Quién le da clases a Dios? Sí. Por eso la importancia de conocer y aprender y dominar el tema bíblico para que no nos vayamos yendo por donde no es. Y seguir a Dios siempre, ¿verdad? Que eso es lo difícil. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima, nos vamos.
Aprovechen este año de la palabra para profundizar en el conocimiento de la Biblia y estar más en contacto con el Señor. Hágase usted asiduo a rezar la liturgia de las horas. Fíjese, hay la facilidad de que la pueda recibir por lo menos laudes y vísperas a través de un audio. Si nos llama y nos lo solicita al WhatsApp 656-167-3077. Vamos adentrándonos en este mundo de los salmos que Luis nos está compartiendo de una manera tan bonita y tan amplia y tan pues, que nos deja tan buen conocimiento, ¿no? Y esa cercanía con Dios. Les recordamos también que el próximo sábado 10 de octubre es la conferencia con el Padre Villa, La espiritualidad de los cristianos a la luz de la carta a los hebreos. No se pierda usted esta interesante conferencia. Para más información visite nuestra página www.biblico.mx o márquenos o mándenos un mensaje y solicite la información al 656-167-3077. Sí, es el mismo teléfono para la lección divina. O sea que si usted quiere matar dos pájaros de un tiro, pues haga una sola llamada y pida las dos cosas y ahí se resuelve el asunto. Nos despedimos de ustedes esperando que la información que hemos recibido... antes de despedirnos tenemos el versículo de hoy. A ver, Luis, ¿qué versículo tenemos para el día de hoy? El versículo del cierre del día de hoy, Jorge, es: ustedes son libres, pero no utilicen la libertad como pretexto para el mal, sino para servir a Dios. Es la primera de Pedro 2, versículo 16. Recuerde usted ponerse algo arriba de la cabeza porque estos versículos finales están con todo. Ahora sí, nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido beneficiosa la información compartida y con el deseo de que el amor de Dios y la paz de Él también nos acompañen siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Lupita, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.